Esta semana se han entregado los premios de periodismo Francisco de Cossío, 37 ediciones reconociendo el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación de Castilla y León. Es sin duda un buen momento para poner el foco en la profesión, en ese periodismo que obliga a trabajar desde las entrañas de un conflicto, donde informar significa jugarse la vida. En Espacio Abierto hoy hablamos de esta rama del periodismo en un momento en el que el mundo está sumido en guerras, muchas más de las que creemos. Comenzamos. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Hoy reconozco que estoy especialmente emocionada porque voy a conversar con 4 grandes del periodismo, compañeros que han desarrollado una buena parte de su vida profesional en zonas de conflicto. Una labor imprescindible que cumple con esa función social encomendada a nuestro gremio: informar, contar historias. Para analizar el momento que vive esta profesión, hoy me acompañan Paco Forjas, Fidel Raso, Carlos Toribio y desde Pekín, Andrés Martínez Casares. Bienvenidos. Reconozco, es verdad, que estoy absolutamente emocionada. Bienvenidos a los 4. Está Andrés Martínez Casares desde Pekín como a punto, está a través de videoconferencia, pero vamos a intentar mantener pues esa charla de analizar nuestra profesión desde todos los puntos de vista, pero especialmente desde el que vosotros conocéis muy bien, que es desde las trincheras que decimos. Antes de empezar esta charla me gustaría ponernos en contexto, conocer la profesión y sobre todo conocer a cada uno de nuestros invitados a través del trabajo de Leticia Sánchez. 48 periodistas han sido asesinados en Gaza desde el pasado 7 de octubre, 11 en el ejercicio de su profesión. Es el conflicto internacional que ocupa ahora todos los focos. En Israel y Gaza han estado en muchas ocasiones los 4 fotoperiodistas que hoy nos acompañan y que saben bien la exposición que supone estar en primera línea en un conflicto internacional. A todos les puede la adrenalina y la vocación por su profesión. Fidel Raso inició su extensa trayectoria en el periodismo en los años de la transición. Tuvo que informar de más de un centenar de atentados de la banda terrorista ETA, pero su carrera es también internacional. Testigo de la caída del muro de Berlín en 1989, cubrió la Primera Guerra del Golfo, ha estado también en Libia y Sudáfrica y 10 años en Ceuta y Melilla relatando el drama de la inmigración. Es Premio Internacional de Periodismo de la Cátedra Manu Leguineche. Francisco Forjas ha sido testigo también de algunos de los principales conflictos internacionales. Dejó Valladolid, donde fue jefe de informativos de Radio Nacional de España, para ocupar las corresponsalías de la radio pública en Berlín, Jerusalén, Pekín, Reino Unido, Francia y Oriente Medio. Ha sido además enviado especial a las guerras de Afganistán, Irak y el Líbano. En Irak descubrió hace 20 años el cámara berciano de televisión Carlos Toribio cuál era su verdadera vocación. Se embarcó con la ONG Mensajeros de la Paz para informar de la Segunda Guerra del Golfo y decidió que eso era lo que quería hacer. Como cámara para Oberón ha estado en Gaza, Egipto, Túnez, Siria o Ucrania. Andrés Martínez Casares, también leonés, decidió 4 años después de terminar la carrera probar como freelance en México, Honduras, El Salvador y Guatemala. En 2010 se traslada a Haití, donde se queda hasta 2013 y donde capta algunas de sus mejores imágenes. Ha trabajado para el New York Times, el Wall Street Journal o Le Monde. Es Premio Nacional de Fotoperiodismo en 2014 y también ha estado en Ucrania, Turquía, Cuba, Egipto o Irak. Nada menos. En fin, no sé si cada uno de vosotros habéis sido conscientes cuando estabais en el terreno de que, además de estar viviendo conflictos que iban a pasar a los libros de historia, también algunos momentos históricos, como por ejemplo Fidel, ¿no?, que estuviste en la caída del muro de Berlín. ¿Sois conscientes cuando estáis en pleno apogeo que estáis viviendo momentos históricos? Bueno, en el caso concreto de la caída del muro de Berlín tuvo una repercusión global, internacional, se entiende, y más que ser consciente, en mi caso, de que un acontecimiento internacional de ese calibre iba a suponer cambios, el vivir el momento, el día a día de lo que estaba pasando, también estaba cargado de incertidumbre y de dudas. Yo recuerdo, bueno, pues las 2 Alemanias, la partición de Alemania del Este y la del Oeste,
bueno, pues digamos que el futuro y la claridad de lo que iba a resultar ser aquello se estaba escribiendo cada día y cada hora. ¿Os pasa un poco lo mismo? Esa sensación de que estás viviendo el minuto a minuto y no eres consciente de la trascendencia del lugar que ocupas en ese momento. Paco, Carlos. No lo eres, por lo menos en la parte que me toca a mí. Hombre, si eres consciente en algunos momentos de que estás viviendo cosas que no van a vivir otros y que estás viviendo un momento importante, pero tampoco le das tanta trascendencia, básicamente porque la voracidad de los medios es tal que no te permite el hecho de analizar cuál es la situación que estás viviendo. Tienes que estar trabajando para el informativo de la mañana, la tarde, la noche, para el programa que te pide no sé quién, para la radio de Latinoamérica que te llama y que por favor te pide que entres. Es decir, muchas veces toda esa vorágine te evita el disfrutar. Luego cuando vuelves a tu casa, pues te pones como el abuelo Cebolleta y evidentemente lo cuentas, ¿verdad, Carlos? Sí, yo coincido con Paco, que yo creo que es un poco a toro pasado, ¿no? Cuando llegas a casa, incluso tu círculo de amigos, tu círculo de compañeros de trabajo, tu familia, que te hacen ver un poco realmente dónde has estado. Y yo creo que también, en nuestro caso, al estar detrás de la cámara es como que lo ves un poco más lejano y no eres consciente de lo que está pasando. Luego, cuando ya llevas mucho tiempo, igual sí empiezas a apreciar lo que has vivido. Pero sí que coincido con que no eres consciente. Yo creo que si fuéramos un poco conscientes muchas veces tampoco lo harías, ¿no? Bueno, eso es lo que yo... Supongo que ese momento de adrenalina se gestiona a posteriori. No sé, Andrés, me imagino que cuando estás metido, por ejemplo, en un acontecimiento como el que has vivido tú, ese momento en Haití donde había drama, dolor, uno no es consciente de que está en primera persona sufriendo lo mismo que está sufriendo toda esa gente. Bueno, no llegas a sufrirlo, ni de lejos. Pero no eres consciente de lo que está pasando. O sea, sí eres consciente del drama que están viviendo los demás, pero no eres consciente quizás de la repercusión que pueda tener eso, ¿no? Simplemente pues te limitas a hacer tu trabajo, que es para lo que estás ahí. En todo caso, me imagino que cada uno de vosotros hubierais o habíais tenido una motivación diferente para dedicaros a lo que os estáis dedicando y me imagino que casi muchas veces surge de casualidades. Pero con la perspectiva que da el tiempo, cada uno en mayor o menor medida, ese paso del tiempo, como digo, ¿os hubierais dedicado a lo mismo? Yo sí, yo tengo claro que sí. En mi caso también, cuando también estaba impulsado por una sociedad muy cambiante, estoy hablando en mi caso también de la transición, en el caso español, de la transición en España, ¿no? Y luego, pues, cuando ves que el cambio, en definitiva, del siglo XX, a finales del siglo XX al nuevo milenio 2021, pues estaban sucediendo en el mundo muchas cosas, ¿no? Es decir, a nivel global todo era información muy relevante, ¿no? Como habéis mencionado, la Primera Guerra del Golfo, la caída del Imperio soviético, ciertos movimientos, guerrillas en África, Oriente Medio, pues eso ayuda a tu vocación, en el sentido de tener ganas de vivir aquello de cerca y poder contarlo, ¿no? Comentábamos antes que, bueno, que ha habido una evolución en cuanto al periodismo de guerra. Antes eran prácticamente todos con nómina, es decir, estaban asalariados a un medio de comunicación, ¿no? Y ahora ha evolucionado de tal manera que hemos acabado siendo freelance. ¿Ha habido una involución en cuanto al caché o al prestigio de un periodista de guerra? Involución no ha habido, vamos a ver. El tema es que, según lo que apuntas tú, el periodismo en este aspecto, en esta gama, sí, ha ido a peor, bastante a peor. Primero porque ahora los medios de comunicación no apuestan decididamente, o la gran mayoría de los medios, no apuestan decididamente por el periodismo de conflicto, en zonas de conflicto. Les sale muchísimo más barato el que un reportero que está en la zona les mande una crónica, que los que están con la antena para transmitir imágenes busquen a alguien que le ponga con el micrófono y la cebolla del medio de comunicación. Entonces ha ido bastante a peor.
Lo que ocurre es que también ha ido a peor, pero sin embargo la categoría de la gente que está trabajando es mucho mayor. Primero porque se esfuerzan muchísimo más, están muchísimo mejor preparados que muchos. Yo cuando empecé a salir por ahí a trabajar de inglés andaba bastante flojo, bastante flojo. Sin embargo, ahora tú ves a muchachos trabajando con 3 idiomas, con una formación estupenda, con 2 másters, es decir, con ganas decididamente de trabajar. Lo que ocurre es que muy mal pagados. Porque cuando uno se va a una zona de guerra, es decir, bueno, me imagino que sea una incertidumbre eso de recibir la llamada y decir, te vas a Ucrania, a Gaza, a Afganistán, cuando... Esa llamada, ¿cómo la recibes? Carlos, seguramente tú la has recibido hace muy poco. La llamada tampoco es muchas veces que la recibas, sino tú eres, si eres freelance, tú también tienes que buscar esa llamada. Es decir, tú tienes tu círculo de clientes y cuando ya ves que puede empezar un conflicto o que algo se está empezando a calentar, tú empiezas a mover un poco, de decir, bueno, voy a llamar a esta persona, voy a llamar a este contacto que tengo, y es un poco, dicho a grosso modo, como pescar, ¿no? Es decir, tú realmente, cuando sales a estas cosas, tú vives de eso, entonces lo que buscas tus clientes, quién es el que apuesta más por ti, y es cuando recibes, digamos, la llamada de confirmación. No es que te llamen para pedirte, pero normalmente eres tú el que pide, oye, quiero cubrir este conflicto, ¿te interesa? Voy, y ya es cuando te pones de acuerdo. Supongo que al final tienes que ver, es un poco la perspectiva que decía Paco, ¿no? Es decir, ahora cómo se recibe la información de guerra. Tienes que estar pisando el terreno o directamente, quizás la parte audiovisual sea la más potente, que es la que llevas tú un poco, Carlos, pero al final los teletipos, las agencias de comunicación te sirven esa información y prácticamente despachas una información internacional desde tu redacción. Eso es un poco lo que se ha perdido, ¿no? El estar sobre el terreno. Todavía queda mucha gente que dice, yo estaba allí, se queda en una frontera y el conflicto está a 600 kilómetros. También. Eso sigue ocurriendo en estos momentos. Escuchamos crónicas o vemos crónicas que sabes perfectamente que no. O sea, que no. Lo que pasa es que, bueno, allá sus medios, allá lo interesante es que la gente al final capte quién es el reportero, quién es ese señor que está trabajando en la zona. Pero vamos, yo he conocido gente que llegaba al sitio del conflicto y decía, ya he llegado, ya puedo firmar aquí y vuelta para casa. Ya. Y luego, claro, también en este tipo de situaciones tenemos que determinar o tenemos que ver o tenemos que estudiar qué es comunicación y qué es información. Las agencias de noticias, muchas agencias de noticias, muchos grandes medios están apoyando determinado sector político, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la información que te están dando no es la real, con lo cual o estás a pie de pista o no te enteras absolutamente de nada. Ese es el asunto. Entonces, aquí se tendría que meditar bastante qué información se está dando, de qué manera se está dando y qué es lo que se está haciendo. El caso de Israel, por ejemplo, en estos momentos, si no le interesa que haya información independiente de ninguna manera. Por eso solamente invitan a la Fox, que es un medio de comunicación muy cercano al gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu, y entonces es la información que se está dando. No hay periodistas porque Israel no quiere estar dentro. Esto es interesante. Me gustaría que entrases un poco en el debate porque voy a mencionar ahora a Andrés porque imagino que en los años que tú llevas haciendo fotografías en estas zonas, Andrés, has visto muy bien la evolución de cuando tú empezaste a lo que estás viviendo en estos momentos. ¿El fotoperiodista está tan reconocido como en tus primeros pasos? Bueno, vamos a ver, es que la situación yo creo que no es solo, o no ha empeorado en cuestión de precios o de ventas, o como lo queramos ver en el conflicto, ¿no? Ha empeorado en todas partes. O sea, en España tampoco está mucho mejor. La prensa local, la prensa nacional no creo que no está mucho mejor, o por lo menos mi última experiencia por allí. Pero bueno, lo que hay ahora es mucha más oferta, somos muchos más que cuando yo empecé, claro, hay mucho más acceso a las herramientas de trabajo, es mucho más fácil hacer una foto y enviar una foto de lo que era hace 15 años, de eso no hay ninguna duda. Entonces, pues obviamente cuando hay más gente, hay más imágenes y tenemos más competencia y es más complicado. Hay más gente preparada, pero también hay mucha más gente que se está lanzando a cubrir conflictos sin tener ninguna preparación. Tener ninguna preparación no
no en cuestión de idiomas o de estudios, ¿no? Sin tener ninguna preparación en el terreno, sin saber cómo funcionan las cosas. Y a mí eso me parece bastante preocupante, porque no dejan de ponerse en riesgo ellos y pueden poner en riesgo a los que están con ellos. Este matiz me parece fundamental. Es decir, cuando vas a una zona de conflicto tienes que conocer la idiosincrasia, el por qué se está produciendo, dónde tienes que meterte. Mencionabas antes los FISER. Es decir, necesitas un guía que te mueva por ese terreno, ¿no? ¿Cómo se organiza uno en esas coberturas? Por guiarte un poco, porque como decía antes Andrés, sí que es verdad que tienes que ser consciente de dónde estás y conocer un poco el conflicto que estás cubriendo. Muchas veces no lo sabes todo sobre el conflicto, entonces la persona que nosotros decimos fixer realmente es un guía que te cuenta un poco cómo ha empezado todo, cómo están las circunstancias, te sabe moverte por la ciudad, incluso te ayuda a coger o a contactar con personas importantes para tu trabajo. Eso es lo que ahora se está perdiendo por lo que decíamos de esa precariedad de este sector. Al final los recortes en muchas cosas, la calidad yo siempre digo que sigue siendo la misma, lo único que claro, tienes esa base económica con la que empiezas a trabajar, es mucho menor, entonces recortas en casi en tu salud, en alojamientos, en medios de transporte, en duración de los vuelos, o sea, recortas al final para que la calidad de tu trabajo no sufra. Pero quien sufre... Los FISER ahora, por ejemplo en Gaza, se están convirtiendo en los periodistas. Ten en cuenta que un FISER funciona fundamentalmente como un productor. Entonces, pero ahora se han convertido en los narradores de la tragedia. Es decir, como no hay periodistas, y los periodistas que se los están cargando, llevan 50 y tantos muertos, ya pues al final se han convertido ellos en los que lo están contando todo, porque son los que marjan. Y luego, por ejemplo, en África o en Oriente Medio, pues hay zonas en las que inglés habla muy poca gente, cada vez más, pero hay poca gente hablándolo, con lo cual o hablas árabe, y el árabe es complicado y duro, así como el hebreo también, por supuesto. Entonces, o localizas a alguien que te lleve y que sea de confianza, porque esa es otra también, tiene que ser de confianza para evitar... Es verdad que hay un tratado de Ginebra de protección de la prensa, siempre parece que el periodismo está protegido en esas zonas de conflicto pues por el derecho internacional. Sin embargo, hubo un punto de inflexión, que creo que fue el asesinato de Couso, que nos hizo temblar las estructuras. Ya no es el periodista un elemento obligatorio para informar, ese derecho a la información, sino que ahora es un objetivo. Estamos ahora en mucho más peligro que antes y además arriesgando la vida, que es lo que decía Leticia en ese informe. Han caído muchos compañeros y sin embargo no sé si merece la pena en realidad, porque dices, bueno, me arriesgo por vocación, me arriesgo por la economía, me arriesgo por... ¿Por qué se arriesga uno? El periodista siempre, yo creo que toda la vida ha sido un elemento de incomodidad para ambos lados. O sea, en una guerra siempre hay cosas que no quieren que se vean y el periodista pues siempre ha sido un poco, pues eso, incómodo. Entonces la labor sí que influye mucho en cómo postulas al público de un lado o de otro. Y lo que tú decías de Couso sí que fue un punto de inflexión, pero para todo, para el sector, para las teles, para todo el mundo. Ir identificado en un conflicto pues como los más recientes, el de Ucrania, el de Gaza-Israel o incluso los anteriores, Afganistán, ir identificado como prensa, ¿te protege ciertamente o esto ya es...? No sirve absolutamente para nada. Yo creo que hasta empeora hoy en día. Sí, hay veces que hasta lo empeora. Sí. ¿Sabes? Cuando llevas el antibalas y llevas aquí el press, ya es que lo tiene, o el casco azul o blanco, ya dices, eso cuidado. Siendo un poco egoísta, sirve básicamente para aquellos que contratan seguro, que eso es otro tema para hablar, básicamente para que estés algo cubierto, porque es un medio de que te exigen de llevar. Y casi todo el mundo que ves con chaleco, si me equivoco, que alguno me corrija, básicamente es porque una de las cláusulas de los seguros que contratas cuando haces un viaje de estos te exige llevar eso, pero básicamente yo creo que casi es hasta peor, sobre todo si cubres Medio Oriente, que te ven como un intercambio, una moneda para negociar contigo. En muchas de las manifestaciones de Cisjordania, por ejemplo, las manifestaciones, ahora no, en la época en la que estaba yo, el ir acreditado o que te vieran que eras periodista significaba que te llevaras un balazo, o sea, como le pasó, por ejemplo, al FISER de Televisión Española, estando en Cisjordania, en una manifestación. Entonces, hay veces que es mejor cubrirte por un lado o por otro, pero no significándote porque el francotirador o el tipo del ejército que está intentando, quiere disolver aquello, pues te elige de diana.
Yo mencionaba el caso de Couso, pero puede estar el secuestro de José Manuel López, el leonés, o puede estar otro compañero de Castilla y León, Fraile, que cayó hace muy poco. Yo no sé cómo gestionáis los periodistas de guerra estas situaciones, ver a esos compañeros que precisamente están arriesgando su vida, arriesgando su integridad, cosa que es lo habitual. ¿Sois conscientes de esta parte? Es decir, cuando lo veis, yo puedo ser un poco descerebrado, pero yo nunca he pensado que me vaya a pasar absolutamente nada. Lo único que intento es ir, o lo que he intentado, ha sido ir con precaución. Ni más ni más menos. O sea, eso es lo que he intentado. Yo creo que si lo piensas mucho tampoco lo haces. Yo, en mi caso, lo personalizo en mí. Cuando empecé, a mí siempre me gustó y la única forma de saber si aparte de que te guste vales, es probándolo. Y fue cuando empecé a viajar un poco por mi cuenta y, pues bueno, entre comillas, disfrutas el trabajo que haces, crees que lo que haces vale para algo y bueno, eso te hace seguir adelante. Si lo piensas bien o si siempre estás con el miedo de que te puede pasar, yo creo que al final te obligarás a dejarlo, porque yo creo que tienes que normalizar un poco el trabajo que puedes hacer en una situación normal, pues en un conflicto igual, o por lo menos yo es como lo gestiono, no sé los demás compañeros. Es que si lo piensas, no haces lo que unos periodistas que se cruzaron en un barco desde Italia hasta Libia, ¿verdad? Verdad. Somos y el amigo. Es cierto. De todas maneras, Fidel, todas las guerras son iguales, incluso hasta los conflictos internos son iguales, porque tú has cubierto todo lo que es el terrorismo de ETA. También los periodistas en ese momento erais un objetivo. No erais cómodos. Yo tengo balas Parabellum que me tiraron con la mano, las tengo guardadas. Bueno, todas las guerras son iguales desde el punto de vista de las víctimas. Desde el punto de vista de los periodistas, hay muchos enemigos desconocidos, presentes alrededor tuyo, ¿no? Yo recuerdo en Irak, en el Kurdistán y tal, pues a estar en las montañas comiendo con los permergas del PKK, del Partido de los Trabajadores. Puedo contar una anécdota. Yo tengo una fotografía con ellos, allí en las montañas de Irak, un paisaje maravilloso, verde, y se veía una bandera de Irak detrás. Y aquellas peshmergas, aquellos habían sido pues, muy importantes para derrocar a la Guardia Republicana de Saddam Hussein en el tramo final de las fuerzas aliadas cuando entraron en Bagdad y tal. Bueno, pues aquella misma gente, los peshmergas del PKK, de los trabajadores del Kurdistán, fueron años después calificados de terroristas ante una queja de Turquía, esta frontera, ¿no? O sea que a veces estamos con gente que tienen un papel relevante en la victoria sobre el mal, por decirlo así, y unos años después pues son calificados de terroristas porque otro país vecino considera que sus acciones son tal. Y otro dato relevante, cuando digo el enemigo muchas veces es invisible, yo estuve en una de las zonas, hablando del mismo ejemplo, que era una de las zonas más minadas del mundo, ¿no? Cuando Irak e Irán se tuvieron enfrentamientos durante 10 años, o sea, y yo andaba pasando por allí hasta que una foto que amablemente habéis puesto ahí, que una camilla con uno que había pisado una mina, un soldado, yo me quedé un poco pálido y dije, joder, he cruzado por esas campas para venir aquí, ¿no? Y no solamente ese enemigo es invisible, sino que años después de haber estado yo allí, sale una información diciendo que algunos soldados estadounidenses, norteamericanos, estaban teniendo síntomas de enfermedad relacionadas con el uranio. ¿Qué había pasado? Pues que se había investigado que especialmente la aviación norteamericana había utilizado balas con uranio enriquecido que da más fuerza de perforación para atacar a los blindados, en este caso de las fuerzas de Irak, ¿no? Entonces habían llenado, digamos, el suelo, en término coloquial, con balas con uranio enriquecido que fueron reconocidas posteriormente, ¿no? Es decir, cuando mis dos grandes compañeros pues, puntualizan eso, también a veces estamos en escenarios y nos vamos, queridos amigos y compañeros,
sin saber lo que llevamos encima y dónde hemos estado, ¿verdad? Has mencionado también lo que son los elementos del conflicto. En una guerra siempre hay buenos y malos. ¿Cómo llegáis al terreno y cómo os abstraéis de la búsqueda de culpables? Yo no sé si os posicionáis, si al final el vivir, porque os empotráis en una sociedad, en unos contingentes en los que tenéis que entablar relaciones. Entiendo que en las zonas de conflicto tenéis que hablar con la población, con los militares. ¿Sois capaces de abstraeros al posicionamiento y al calificar de buenos o malos con los que estáis trabajando? Tienes que hacer periodismo. Lo que pasa es que es dificilísimo. Yo estando en Irak maté 3 veces a Ali el químico. ¿Sabes? Yo le maté 3 veces. Entonces, te llegaba la comunicación, que no información. Repito lo que digo antes, porque, claro, si tampoco podías investigar si la habían matado o no, te llegaba la información de Estados Unidos. Ha caído el 7 de picas de la baraja, que es Ali el químico. Y entonces Ali el químico resulta que al año siguiente apareció en otro lado y luego volvió a aparecer en otro sitio. Es decir, es que tienes que hacer una tarea de investigación muy complicada en sitios muy complicados. Fíjate si son complicados. Esta semana se ha cumplido el aniversario del asesinato de los miembros del CNI, cuando todo el mundo nos pensábamos que los españoles caíamos bien en todos los lados. Pues no. Nos dieron, pero bien dados. Entonces, o sea, es que es una situación compleja, y claro, ya no te quiero ni contar los fotógrafos o los cámaras que tienen que estar a pie de pista marcando, disparando, etcétera, etcétera. O sea... Es verdad, y esto seguramente Andrés nos pueda contar un poco, el cómo estás en el momento justo, en el lugar oportuno para captar esa milésima de segundo que nos cuenta tanto en tan poco tiempo. Estar metido también en la sociedad de la que estás informando, en ese conflicto, en ese momento crítico, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Con tiempo. Vamos, no sé, yo creo que cuando hablas de estar en el momento adecuado, no es que estés en el momento adecuado, es que muchas veces llevas mucho tiempo en la zona o investigando sobre lo que está pasando o puede pasar en la zona y vas allí a contarlo, ¿no? Pues un poco volviendo a lo que comentaban, no dejas de tener que integrarte en esa sociedad, pero siempre intentando, en mi caso, intentando salvar las distancias y mantener la objetividad. Porque no creo que en un conflicto sea bueno hablar de buenos y malos, ¿no? En un conflicto siempre hay un gran perdedor, que es la población civil, y luego suele haber unos frentes que son los que están luchando. Entonces, como te digo, no creo que nos podamos ir a ese maniqueísmo de buenos y malos en cualquier conflicto. Me gustaría señalar, hay un libro de Ben Bradley, el director del Washington Post. Es un libro estupendo, ¿no? Que en algunos de sus pasajes... Las memorias. Sí, toca este tema. Y yo personalmente lo tengo como una buena referencia, ¿no? Él habla de que cuando estuvo en Vietnam, bastante preocupado estaba en conocer quién decía la verdad como para tomar partido, ¿no? Es decir, en algunas situaciones, es verdad, llegamos a escenarios en conflicto muy abiertos, con muchas ramificaciones, ¿no? Y yo en mi caso, pues recuerdo mucho de manera muy profesional las palabras de quien fue director del Washington Post, cuando dice, bastante preocupado estaba en saber quién decía la verdad, como para saber en qué bando me encontraba, ¿no? Y a partir de ahí, pues hombre, intentas identificar preferentemente las víctimas, pero aún así lo duro
lo duro es que las víctimas de hoy pueden ser verdugos de los 20 años siguientes, ¿no? Vivimos en un mundo muy alterado últimamente a nivel global, y ese concepto de inocentes y víctimas, pues desde un punto de vista periodístico es muy complicado. De momento, y decirlo aquí, diríamos, al menos es complicado. Trabajaremos para el día de hoy, para lo más cercano, lo más tiempo real, pero es muy abierto, todos los conflictos son muy abiertos, todos al menos en los que modestamente he podido estudiar y leer, ¿no? De todas formas, yo creo que nadie pensábamos que íbamos a vivir en pleno siglo XXI esas guerras tradicionales. Siempre pensábamos, bueno, serán guerras químicas, guerras tecnológicas, pero volver al disparo, a los tanques, a la sangre, al destrozo, no sé. Pero es que... ¿Cómo es posible? Pero, vamos a ver, es que lleva sucediendo, es que esto no se ha parado. Esto no es de ahora. Esto es toda una cadena. Rusia, Ucrania, Israel, los palestinos. Es una cadena, esto no se ha parado. En Israel desde el 47 están machacando a los palestinos. Sí, es cíclico. Es que esto es lo que hay. Es decir, en el 47 Israel ocupó porque Naciones Unidas hizo la partición, se acabó. Y a partir de ahí, Israel ha intentado por todos los medios echar a los palestinos del territorio, mandarles fuera de sus fronteras, ha ido ocupándolo absolutamente todo, porque si vemos el mapa del 47 y vemos lo que tienen ahora mismo, pues, claro, pues es no sorprendente, porque evidentemente la potencia bélica de ese país pues es eso, es casi apocalíptica, ¿no? Entonces eso se sigue produciendo. Hay momentos de más alto, más bajo, pero no sé si lo he dicho antes, pero en Israel cada día muere alguien, cada día matan a un palestino. O sea, es decir, es que, y está sucediendo. Lo que pasa es que también somos un mundo que está muy presionado por los grandes medios de comunicación, por grandes agencias informativas. Entonces, hasta que no hay 1000 muertos encima de una mesa, no es noticia la cosa. Exacto, ahí va yo. No es noticia. Se están produciendo muchos conflictos, no solamente los que ahora conocemos, Ucrania, Gaza, que por cierto, Ucrania la tenemos ahora ya un poquito desplazada, parece mentira, pero es así. Lo hablamos un poquito antes, la inmediatez, la información a tiempo real, al minuto. Hemos obviado ya casi la reflexión, esa reflexión que sugería antes Fidel. Ahora, ¿cómo se trabaja la información? A bote pronto, sin digerir, ¿qué está pasando ahora en esas zonas? No hay tiempo para gastar. O sea, todo el mundo quiere ser el primero en dar la noticia y al final hace que te tires a la piscina y claro, al final pues tienes que dar marcha atrás y eso pues no da buena imagen a la profesión, pero es que no te queda muchas veces otra porque compites, como decía Andrés, con cada vez hay más gente. También decías que había gente que está muy preparada, pero también hay, no sé si llamarlo intrusismo o no llamarlo, porque solo con fijarnos cuántos medios ponen la palabra corresponsal, ahora todos son enviados, colaboradores, tertulianos. Entonces, al final, pues hoy cualquiera que esté en un sitio en el momento adecuado y tenga un medio como para hacer un envío de unas fotos o un vídeo o entrar en directo a través de un Zoom o lo que sea, ya es un corresponsal, por llamarlo de alguna forma. Y esta opinión, voy a hacer aquí un inciso, porque esta opinión también la tenían dos grandes periodistas que tuve la oportunidad de entrevistar hace muy poquitas semanas. Pilar Cernuda y Julia Navarro han hecho un seguimiento absoluto del conflicto entre Israel y Palestina durante muchos viajes, mucho sobre el terreno, y precisamente hacían este matiz que estáis haciendo vosotros y que me gustaría recordar. Somos las dos de la vieja escuela, no hay que estar donde se produce la noticia y ver a la gente. La gente cree que hay un atentado y inmediatamente entra en internet a ver. No, hay que ir a donde se produce el atentado, como hemos hecho Julia y yo, pues claro, todo el tiempo que llevamos en esto. A cualquier lugar, cualquier noticia, tiene que estar siempre detrás un profesional que te la cuente, que te diga, hoy está pasando esto aquí. No puede ser que sea, pues hay alguien que lo está mirando sobre el balcón. Bueno, pues si hay alguien que lo está mirando de su balcón, lo ideal será que el periodista que está sobre el terreno también le pregunte al que está en el balcón qué está viendo, pero no puede ser que la información sea la del periodismo ciudadano. Yo no creo en el periodismo ciudadano. Eso de que estoy contando lo que me han dicho que ha pasado.
Eso es un error, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Ellas me decían, no tenemos redes sociales, no queremos saber nada de lo que llega a través de esa vía. Y aquí entra también la guerra del relato, y lo estamos viendo en esta última confrontación entre Israel y Palestina. Están intentando ganar el relato a través de las redes, más que dejar trabajar a los propios periodistas que tenemos que estar en el terreno y contar la verdad. Pero ¿sabes luego lo que pasa también? Que los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, lo que hacen es mandar a un enviado especial que se ubica en la frontera y le dan un color allí que no ves. Ese señor es hasta donde el presupuesto te llega hasta aquí. Y ahí no te mueves, ¿no? Entonces están en esa frontera, pero luego le ponen un color. Nuestro enviado especial ha vivido en primera línea. Para usted porque la información se ve, la que se está haciendo. Hablo de televisiones, te hablo de periódicos, agencias menos, los fotógrafos hay muchas veces que son los fotógrafos los que se están guiando al resto, esa es la realidad en muchos aspectos, ¿no? Entonces, es decir, a mí me sorprende mucho, pues eso, el color que le ponen a su enviado especial, al que luego se le hace 2000 entrevistas. ¿Y cómo viviste aquello? Pues hay un caso muy claro, que es el bombardeo de aquel hospital en el que casi al minuto ya se cuantificaron las víctimas. El hospital de Shifa. Entonces dices, no es posible, no hay un tiempo normal de cuenteo como para que tengamos esa cifra tan rápida. En el mundo árabe también hay que conocer en este aspecto cómo funciona, ¿no? Entonces, en el mundo árabe sale el portavoz de Hamas y dice: aquí en el hospital habría 4.000 personas, es decir, que 2.500 han muerto, y te lo sueltan. Entonces, claro, y se lo compramos. Por la prisa, claro que se lo compras, porque luego además es que el fotógrafo, el periodista de radio, el periodista de televisión, además de asistir a lo que está ocurriendo, tiene que mandar la pieza para la página web, tiene que mandar para la radio correspondiente de su medio. Tiene que atender a los programas que están tratando, el programa de la tarde y el programa de la mañana. Vamos a hablar hoy de Gaza. Pues venga, como tenemos ahí a este muchacho, que lo cuente. Y luego además tienes las 8, las 2, las 20, las 24, y dejarlo preparado para el día siguiente. Sí, Paco, y no te olvides. Y también no te olvides de vivir, porque en ese tiempo tienes que comer, dormir, desplazarte, buscar la comida. Buscar la comida y la noticia. O sea, al final es como el tiempo no te da para más. Muchas veces, de hecho, por lo menos, bueno, Andrés seguramente que siempre se empotra mucho más que nosotros, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que buscar un poco el término medio de decir, me meto hasta donde puedo, porque nosotros normalmente damos proveedores a servicios, ¿no? De aquellas, pues con las antenas y con todo eso, pero claro, tienes que volver a un sitio donde puede transmitir. Ahora con todo el mundo de Internet, pues te puedes meter a primera línea, pero tienes que volver donde puedas tener para enviar esas imágenes, para hacer un comentario, para entrar en la radio, todo eso te lleva un tiempo, no solo es para todos los medios que trabajas a la vez. Andrés, ¿los fotoperiodistas sois los que abrís el camino al resto de compañeros? Porque creo que en esos lugares de conflicto hacéis familia. Cuéntame. No sé, no necesariamente. Es que también depende mucho dónde estés trabajando y el acceso que puedas tener, ¿no? Porque hay lugares a los que determinados conflictos solo puedes acceder empotrado, como decís. O sea, me viene ahora a la cabeza, no sé, Mosul en 2017, donde solo podías entrar o sea, la única manera que teníamos de entrar era con la Policía Federal, creo. Pero en otros sitios te puedes mover, digamos que más libremente. No necesariamente nosotros abrimos camino. O sea, puede ir un fotógrafo como puede ir un redactor. No marcamos tendencia ni abrimos. Sí. Humilde. Eres muy humilde, Andrés. Muy humilde, sí. No, eso que has sacado, este punto del relato, es muy, muy importante, ¿no? Pero también conviene señalar que hay un relato global, que generalmente estamos los periodistas en los escenarios que los grandes organismos de poder global han seleccionado. Es decir, yo creo que puedo decir claramente que hay más muertos
por el cambio climático que por lo que está pasando en Oriente Medio y lo que está pasando en Ucrania. Pero la información, donde van cientos de periodistas, generalmente están relacionados con focos de interés geoestratégico, económico. África es un continente a punto de estallar. Seguramente están los mayores yacimientos de minerales necesarios para los mecanismos del futuro, sea el coltán, sea lo que sea. Hay auténticos dominios estratégicos por parte de China, por parte de Estados Unidos, por parte de Europa, y de eso no sabemos nada. El resto no Entonces, tiene importancia. el relato que tú dices es fantástico cuando lo aplicamos puntualmente, y Paco y tal, pues es así. Pero yo quisiera señalar que hay otro relato que ganan siempre los grandes organismos mundiales del poder, que a veces ni siquiera es Naciones Unidas, como salta a la vista, los grandes elementos de poder, que de alguna manera les afecta a sus intereses geoestratégicos, utilizar naciones o países que ellos tienen, porque por ejemplo Israel, yo he estado varias veces en Israel, Israel tiene la base, es también una base militar para Estados Unidos, o sea, es una nación, es un país, es una religión, pero también una base militar que no existe en todo Oriente Medio. Una potencia nuclear brutal. Y luego una potencia nuclear, también en el desierto del Negev, seguramente siempre negado, pero bastante consolidado. Y entonces las guerras, yo no sé si desde la pérdida de Cuba por España, aquello de yo pondré la guerra, ¿no? Pues a veces ese relato que tú has sacado, fantástico, porque las guerras son relato, digamos, directo, pero a veces ese relato global, que es lo que nos tiene en el mundo casi en conflicto, ¿no? Porque ya en los años 90 Estados Unidos, la Academia de Guerra Militar de Estados Unidos sacó un concepto BUCA, que se llama en inglés, algunos que nos estén oyendo lo podrán conocer, que habla de que ya en los años 90 se hablaba de incertidumbre, de situaciones complejas y tal, y se estudió en la Academia de Guerra tal esos movimientos, ¿no? Pero seguramente siempre de un relato se encontrará un gran centro de poder global en el que no hay un solo periodista, ¿no? Yo decía en mi introducción que hay muchas más guerras de las que creemos, y precisamente en esas zonas de conflicto que se obvian en la información general de los últimos tiempos ha estado Andrés, porque ha estado en Centroamérica, ha estado en lugares donde parece que no están teniendo ese foco mediático. Andrés, tú conocías y tú me apuntabas muy bien eso de hay muchas más guerras de las que estás mencionando. Cuando yo mencionaba, sí, claro. pues eso, Gaza, Afganistán, en fin. Bueno, pero no tenemos que irnos tan lejos, ¿no? Ha empezado el conflicto en Gaza y ha pasado a un segundo plano Ucrania. Hay muchos más lugares. O sea, para mí lo más cercano que puede ser Haití, por la cantidad de años que pasé viviendo allí y cubriendo la situación allí, que ahora está peor, mucho peor de lo que podía estar en el peor de los momentos que yo estaba allí, y son lugares donde ahora mismo apenas sale información. Sale algo con cuentagotas cuando hay alguna protesta grande y poco más. Además, los conflictos también, perdona Marisa, los conflictos al final también se tapan unos a otros, es decir, y también eso es un hecho que también se busca un poco, ¿no? Es decir, pues ahora Ucrania, como dice Andrés, ha pasado el segundo término, pero sí que es verdad que ahora mismo Rusia ha aumentado esa fortaleza contra Ucrania, porque como que no está tan vigilada, entonces vamos a aprovechar a hacer más cosas, ¿no? Vamos a aprovechar a avanzar un poquito más. Todas esas cosas, como cuando llega la campaña de invierno, que siempre aumentan los ataques, los bombardeos, todo eso está hecho siempre por, bueno, como una marioneta, ¿no? Que se dirige en función de los intereses de... Te pongo un ejemplo. En Israel, todos los veranos es cuando se arma la Mundial.
en Israel con los palestinos. En este caso, como Hamás ha atacado más tarde, pues no ha ocurrido. Pero en Israel, yo he vivido ahí 8 años, y los 8 años que yo viví, llegaba el verano y decías, será el calor, pero evidentemente el conflicto... Hay un desencadenante subía de estratégico. temperatura a la zona y, ¿Por qué siempre? y ya estaba. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En unos instantes volvemos y seguimos conversación con Andrés, con Paco, con Carlos y con Fidel. Ya estamos de vuelta, estamos hablando de periodismo, estamos hablando con nuestros grandes invitados porque son periodistas con letras mayúsculas, han estado en zonas de conflicto y saben lo duro, lo difícil y lo que se juegan cuando se van a esos lugares a informar. No olvidemos que es un derecho constitucional, que Fidel siempre nos lo recuerda, y sin embargo cada vez, que es como empezamos un poco la conversación, la profesión, el prestigio, que no lo es tanto, pero sí la consideración está venida a menos. Es verdad que he visto en alguna página web que a los recién salidos de la facultad se les anima a ir a las zonas de conflicto, pues para prepararse un poco, para ver. La precariedad en el mundo del periodismo de guerra está subiendo enteros. Yo no sé si hay una manera, vosotros que lo estáis viviendo en primera persona, de levantar un poco esta situación. Es decir, concienciación, implicación, no sé. Ahora que se habla tanto de Constitución, tú lo acabas de apuntar, si es un derecho constitucional, la información no es un producto, es un derecho constitucional. Lo que hay que hacer es cumplir la Constitución. Y entonces, pues evidentemente, se tendría que forzar a los medios de comunicación o a los que tienen el capital en los medios de comunicación a reformar el sistema. O sea, no puede ser que un muchacho que acabe periodismo, una muchacha que acabe periodismo, acabe de camarero o de camarera o en un call center. Es decir, es que no se puede. Primero, pues porque detrás de todo eso hay un fracaso total y absoluto del sistema. Y además de eso, un gasto de 3 pares de narices, con perdón, por parte de la familia, que lleva sustanciando la carrera del muchacho, la vivienda, la muchacha. Es que o se toma conciencia de que efectivamente, como tú lo has apuntado, es un derecho constitucional, no un producto, o vamos a seguir muy mal. Pero ya no solamente el periodismo de guerra, Andrés lo apuntó al principio también, en la información local. La información local. Por cierto, hay veces que la información local te la juegas más que si estás en zonas de conflicto. Porque como te santigüen en un pueblo, en una provincia... Profesión de alto riesgo. O sea, como te santigüe el partido político X o el partido político Y... Estás vetado, sí. Estás vetado para siempre, no haces carrera y entonces es cuando tienes que dedicarte a la hostelería. Y estaba apuntando, Carlos, precisamente que los periodistas que ya lleváis una trayectoria, que tenéis un caché, que tenéis un prestigio, estáis teniendo que salir, que buscar la profesión en otros sitios. Sí, la prueba estáis siendo supervivientes. ¿Por qué? Yo no sé si con los medios de fuera aún respetan un poco más, pero sí que es verdad que, no te sabría decir el motivo, pero sí que al final acabamos teniéndonos que ir fuera. Yo, pues al final también tengo una base en Guinea Ecuatorial. Trabajo aquí, trabajo allí, pero me gustaría más trabajar aquí y por desgracia al final trabajo casi más fuera que aquí. Andrés, dame tu última reflexión al respecto. Pues me parece muy grave lo que has dicho, de que se anima a la gente a ir a lugares de conflicto a trabajar. Y además de freelance, Sí. para que vayan entrando en materia. Pero es que me parece un acto muy inconsciente. Primero porque alguien que está en esos sitios no puede... Y es consciente de la situación, no se atrevería a animar a alguien que no tiene nada, que está buscándose la vida, a irse a las bravas, ¿no? Creo que son situaciones para las que tienes que estar preparado, no solo preparado por conocimiento del terreno o de la situación, también preparado para saber cómo actuar en caso de una emergencia, porque, bueno, son lugares donde está muy claro que sabes cómo entras, pero nunca sabes cómo sales. Andrés, ¿y tú qué solución le ves a esta situación de precariedad que apuntaban los compañeros? ¿Hay alguna manera de
de cambiar esto o la tecnología en este caso ha jugado en nuestra contra, que también puede ser? Pues no lo sé. Sí que hay medios que en determinados conflictos decidieron dejar de comprar a los freelance, ¿no? Precisamente lo justificaban porque que querían evitar estas situaciones, ¿no? No sé si esa es la manera o no lo es, pero bueno, yo creo que cada uno tenemos que ser conscientes un poco de lo que hacemos y saber y conocer y prepararnos antes de ir a uno de estos sitios, ¿no? Ahora hay cantidad de cursos y de formaciones en seguridad que no creo que sean suficientes realmente para, o sea, hacer un curso de 5 días para meterte a cubrir una guerra. Me parece también un poco inconsciente. Creo que es un trabajo, digamos, casi de oficio, de ir aprendiendo poco a poco cómo moverte y creo que no hay mejor forma de aprender que aprender con gente que sabe. Permitidme... te digo... No, cierra tu reflexión, Andrés, porque nos quedan muy poquitos minutos y me gustaría que tanto tú como Paco como Carlos me permitieran que sea Fidel, el veterano, el que conoce muy bien la profesión en las últimas décadas, sí, nos ponga un poco de cordura y sobre todo de esperanza. Hay un hecho que entre el emisor del mensaje y el receptor del mensaje, hablo entre los periodistas y los ciudadanos, no voy a decir que hay un divorcio, pero hay una, digamos... Desafección llaman ahora, ¿verdad? ¿Perdón? La desafección entre el público y el periodista. Exactamente, y muy correcta. O sea, ese es el hecho, ¿no? Y cómo superamos eso, a lo que se añade la inteligencia artificial, a lo que se añade, repito, importante, el cambio climático y la suma de intereses globales, internacionales, y con una ciudadanía que busca más la seguridad que la noticia. Entonces es una ecuación compleja. Lo que tenemos que hacer es convencer quienes tengan la capacidad de hacer convencer de que el periodismo es lo mejor, el buen periodismo es lo mejor que puede hacer una buena sociedad. Con mal periodismo harás una mala sociedad. Entonces los que tienen que decidir, pues les va a tocar ya, y van tarde a tomar esas decisiones. Creo que esta última reflexión la compartimos absolutamente todos. Es una pena, esta conversación daría para muchísimos más minutos. La verdad es que ha sido un honor, un placer haber compartido esta charla con Fidel, con Carlos, con Paco y con Andrés, que ya es hora de irse a dormir. Muchas gracias a los cuatro. Nosotros volvemos en cuestión de una semana, en 7 días, con una nueva cuestión que vamos a abordar en un nuevo espacio abierto. Hasta entonces.